Bienvenidos nuevamente. La presentación de hoy viene por parte de tres firmas hermanas, Chevalier Asesores, TGB Consulting y PP Doctors, quienes nos hemos aliado para traer un proyecto que creemos que es de mucho beneficio para la sociedad guatemalteca, sobre todo en el ámbito que estamos viviendo, que es la crisis presentada a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿no? Chevalier, TGB y PP son tres firmas independientes que se asociaron. Chevalier y TGB son expertas en el tema de procesos de responsabilidad social empresarial, de asesoría en negocios. Colin, te pido si puedes avanzar la presentación, por favor. Chevalier Asesores es una firma boutique experta en asesoría legal corporativa, sobre todo también enfocada al sistema de cumplimiento y desarrollo de franquicias. Somos miembros de Front Consulting International, la red de consultores más importantes en Iberoamérica, con presencia en 15 países. TGB fue fundada en 2017, es especialista en innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Cuenta con aliados estratégicos en Japón, México, Centro y Suramérica y funge como una one-stop shop en servicios de consultoría. Y APP Doctors es una solución de telemedicina, de software médico en la nube, que brinda herramientas digitales para consultas médicas en tiempo real. La aplicación es accesible desde cualquier dispositivo y somos parte del conglomerado que estamos con este proyecto de los protocolos de bioseguridad dirigidos por el doctor Juan Pablo Mazariegos. El doctor Juan Pablo Mazariegos es médico y cirujano con una maestría en gestión hospitalaria de la Universidad de Barcelona. Y lo interesante es que Juan Pablo ya tiene la experiencia de implementar protocolos de bioseguridad y de sanitización en hospitales nacionales e internacionales. De igual forma, estamos trabajando ya en el proceso de más de 6 empresas de todos los ámbitos, desde bares, restaurantes, cadenas de comida rápida, así como fundaciones estudiantiles, así como oficinas profesionales y así como el tema del real estate. De igual forma, el licenciado Colin Banning, quien estará moderando las preguntas y haciendo una presentación final, es experto en gestión de cambio organizacional e implementación de proyectos en compañías multinacionales, y su servidor, que soy un especialista en el tema de procesos y de franquicias. ¿Y qué nos trae acá hoy? Les voy a mostrar un muy corto video para que estemos todos en la misma página y sepamos el cambio que se nos viene. 那我们要去麦当劳买餐吧，每一个手续检查要写名字。这个吧，鸡块，所以付钱也不需要我接触，无接触到店储餐放心卡，生产人员的名字、传递员的名字，还有体温，所有的信息都要写出来。哇，这样子。 原来是这家店可以随便进去，但现在的话只有这条路可以进去。你看他们的防护服很专业。如果要在这边堂食的，必须需要扫码登记。这个对。还是要姓名、身份证号码、住的地方，还有14天、经过湖北等等等等。但我没有身份证，我是外国人。那我给你写吧，手机号码。 哇，好严格呀！啊，你的名字也要写啊？那你坐这吧。虽然我们2个人一起来的，但是必须得要离远一点。阿莫好吃吗？还行。不能就是面对面吃嘛，你只能从那个方向坐，所以你看很多椅子就用不了。那我们要去麦当劳买餐吧。 每一个手续检查要写名字。Muchas gracias. 这个吧，鸡块。所以付钱。Colin, puedes avanzar, por favor. Muchas gracias. Como pueden ver, puede parecer algo sacado de una película realmente. Lo interesante es que, como muy bien dice el doctor Mazariegos, y nos va a empezar a explicar en estos momentos, en Guatemala nos agarró la colita. Nosotros estamos en el pasado, si lo queremos ver así, y tenemos países donde esto va mucho más avanzado. De hecho, ya en muchos países, incluyendo en Wuhan, China, que es donde esto surgió, ya hay una reactivación prácticamente absoluta de la economía después de haber pasado meses trágicos. Lo interesante es que la realidad no va a ser la de antes. Yo sé que ya todos estamos cansados de escuchar la nueva realidad. Nos gustaría pensar de que va a ser una realidad temporal, ojalá,
ya cuando tengamos un tratamiento efectivo y la vacuna que podamos ir suavizando. Pero cada una de nuestras empresas, de nuestras familias, incluso de nuestras oficinas, fábricas, restaurantes, bares, tiene que aceptar la realidad de que estamos viviendo en el medio del COVID-19, ¿no? Es una realidad absoluta que puede llegar a perjudicarnos tanto personalmente, pero el ámbito que más nos interesa hoy es a nivel empresarial. Si se detecta un solo caso de COVID en nuestras instituciones, es posible que tengamos que dejar de trabajar completamente durante 15 días. Y si bien hay algunos parámetros generales que los gobiernos han brindado, en Guatemala, por ejemplo, el uso obligatorio de las mascarillas, el alcohol en gel, la sanitización de los espacios, hay dos retos. El primero, que en la teoría todo suena fácil, es la práctica la que realmente puede llegar a complicar la operación. El segundo reto es que tal vez la gente que trabaja con nosotros no tiene la misma sensación de inseguridad o de riesgo que podremos tener los propietarios de las empresas. Sobre también necesario un esfuerzo de socialización y de sensibilización hacia los empleados para que comprendan la importancia. Y es por esto que en esta alianza hemos buscado crear protocolos de bioseguridad hechos a la medida, hechas al tamaño de cada uno de nuestros negocios, y hemos también buscado enfocarnos en la capacitación y en la implementación. Y sin más, le doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Mazariegos, a quien le agradecemos infinitamente que nos esté apoyando nuevamente con este proyecto. Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, David. Buenos días a todos y muchas gracias por permitirnos presentarles en esta mañana nuestro proyecto, que en realidad creemos que puede ser de mucha utilidad para abordar los retos que nos trae esta nueva realidad, como bien lo dice David. Primero, creo que aunque todos estamos ya bastante empapados del tema del coronavirus, hemos estado leyendo mucha información por diferentes medios, siempre es importante que nos pongamos todos en sintonía para que estemos claros de la importancia que tiene el que entendamos por qué es tan complicado manejar la situación y así poder abordarla de mejor forma y aminorar el riesgo que tenemos todos de tener un foco dentro de nuestras empresas. Bueno, para empezar un poquito a hablar del coronavirus, pues sabemos que es un virus recientemente descubierto, es el SARS-CoV-2, el que produce la enfermedad, es de la familia de los coronavirus, que es una familia de virus que producen enfermedades que van desde con síntomas como resfriados muy comunes hasta enfermedades que sí pueden complicarnos mucho y producir la muerte. Se sabe que los primeros focos de infección fueron descubiertos en la comunidad de Wuhan, en China, en diciembre del año pasado. Para enero ya se sabían de los primeros casos en otros países y para marzo, principios de marzo, ya se sabía que habían contagios en más de 100 países y es por esto que el 11 de marzo de este año fue declarado como una pandemia por parte de la OMS. En Guatemala, pues el primer caso fue el 13 de marzo y para la fecha sabemos que ya tenemos más de 2,000 casos detectados y como bien dice David, tenemos la ventaja de que nosotros tuvimos esos meses de gracia para ver los diferentes approaches que le hicieron los países al virus y así nosotros poder aprender de los errores y de los aciertos que ellos tuvieron y de esta forma nosotros pues lograr pelear contra esta pandemia de una forma mucho más efectiva. Siguiente, por favor. Hablando un poquito del periodo de incubación, pues las cifras que se están manejando ahorita son que van desde 1 a 15 días según la OMS, teniendo una media de 8 días desde el momento en el que uno se infecta hasta el momento en el que se presentan los síntomas. ¿Verdad? Es por eso que esto es un reto, porque tenemos un periodo de incubación largo que permite que las personas, sin darse cuenta, sin presentar síntomas, van a seguir su vida normal y pueden estar contaminando a las personas que estén alrededor de ellos. La transmisión es por medio de microgotas fluch. Estas son microgotas que todos exhalamos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos, inclusive cuando respiramos. Nosotros normalmente sacamos microgotas de saliva y estas al ser uno portador del virus van cargadas
del virus y al entrar en contacto directo con las mucosas orales o los ojos o nasales, pues contaminan a la otra persona. O también pueden ser por medio de contacto con fomites, que son estas mismas microgotas de saliva que la persona que es portadora, al tener interacción con los objetos que tiene a su alrededor, pues deja estas microgotas, y luego una persona sana que llega también a tener interacción con estos objetos se contamina las manos, y luego al llevarlas a su boca, a sus ojos, a su nariz, es en el momento en el que se contamina. Las tasas que se están manejando ahorita es una mortalidad de alrededor del 2 al 3% a nivel mundial. Casos críticos son alrededor del 5% de las personas que se enferman. Casos severos son alrededor del 14% y los casos leves son alrededor del 81%. Siguiente, por favor, Col. Los síntomas, pues bien sabemos que van desde los síntomas comunes, que son como los de una gripe normal, que es una fiebre intermitente, tos seca, disnea, que es la dificultad para respirar, mialgias, que son dolores musculares o fatiga, pueden llegar en los casos graves a tener características de neumonías, desarrollar síndrome de dificultad respiratoria, una sepsis, que es una infección generalizada en el cuerpo, un choque séptico, que es la complicación ya de esta sepsis, y esto ya nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Cabe mencionar que, como bien decía David, hasta el momento, hasta la fecha, todavía no existe un tratamiento que esté comprobado. Por supuesto, se está corriendo contra el tiempo tratando de encontrarlo en todos los países, pero todavía no existe un tratamiento. Por tanto, el tratamiento de momento es simplemente el de aliviar los síntomas y, en el caso de los casos graves, pues mantener las funciones vitales, ¿verdad? Esto es importante entenderlo porque aún, como no existe el tratamiento, pues tenemos que tener mucho cuidado de no enfermarnos, porque todavía ninguno sabe si en realidad va a desarrollar la enfermedad en su fase, con síntomas comunes, en una fase leve, o se va a poder complicar. Siguiente, disculpa, Cole. Bueno, hablando de los mecanismos de transmisión, pues como les decía, puede ser por contacto directo con estas microgotas Fluch, ¿verdad? Cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, cuando habla. Entonces es por esto que se habla de las formas correctas de toser y de mantener el distanciamiento social. O también puede ser por la interacción con superficies que han estado en contacto con pacientes portadores, y nos contaminamos las manos, y al llevarnos la mano al rostro, nos contaminamos nosotros mismos, ¿verdad? Siguiente. Otra cosa importante que tenemos que entender es que la población en riesgo, la población que tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad de una forma complicada, son las personas que tienen mayor de 60 años, los fumadores, los que tienen enfermedades preexistentes, predisponentes, como son diabetes, hipertensión, cardiopatías, ¿verdad? Sin embargo, a mí me gusta hacer hincapié en que ya se han detectado muchísimos casos alrededor del mundo de personas que no tienen ninguno de estos factores predisponentes y que han llegado igual a desarrollar la enfermedad de forma complicada, inclusive han llegado a fallecer. Esto es importante entenderlo porque si nosotros ninguno podemos garantizarnos que si nos enfermamos, aunque no tengamos ninguno de estos factores de riesgo, de todos modos podríamos llegar a tener la enfermedad de una forma complicada, y por tanto es importante que todos tomemos conciencia de nuestro cuidado y del cuidado que al tomar nosotros nuestras precauciones le vamos a dar a las personas que están a nuestro alrededor. Siguiente, por favor. Las recomendaciones generales importantes que se han estado dando son las del correcto lavado de manos, las de mantener un distanciamiento social de 1.5 metros entre persona y persona, el de mantenernos en casa a menos de que sea absolutamente necesario salir, el de
utilizar mascarillas, el de la forma correcta de toser, utilizando un pañuelo o utilizando nuestro codo para taparnos, etcétera. Estas son las recomendaciones generales. Sin embargo, nosotros consideramos que es importante ir mucho más allá a la hora de estar hablando de nuestros negocios, ya que solo estas recomendaciones desafortunadamente no son suficientes para nosotros aminorizar el riesgo lo más posible, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya un poquito de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos conscientes del reto que implica continuar con el funcionamiento, entre comillas, normal de nuestras empresas y así poder honrar, cumplir con nuestros compromisos que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestras familias, ¿verdad? De proveer. Y al mismo tiempo estar cumpliendo con las recomendaciones generales básicas que nos están dando las autoridades de salud. Es por eso que consideramos que nuestros servicios aportan mucho valor y simplifican la implementación de medidas que van mucho más allá de los requerimientos básicos. Y de esta forma, pues evitar un brote dentro de nuestra empresa. Estoy seguro que hemos escuchado los casos desafortunados ya de varias empresas en Guatemala que han tenido que cerrar debido al brote y todas las consecuencias que este cierre conlleva para la empresa. Por ejemplo, el cierre de operaciones por un periodo de tiempo que es muy extenso, la cuarentena de las personas que han estado en contacto con los trabajadores que han resultado ser positivos para COVID, entre muchas otras consecuencias que nos dificultan muchas veces que la empresa en realidad sobreviva a esta crisis. Y es por esto que nosotros consideramos que es necesario tomar muy en serio el implementar barreras tanto físicas como el modificar nuestros procesos normales de funcionamiento para así aminorar en la medida de lo posible el riesgo y evitemos las consecuencias que en muchas ocasiones pueden ser catastróficas para nuestros negocios. Siguiente, por favor, Paul. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros creamos protocolos de bioseguridad que están diseñados específicamente para la empresa. Y nosotros lo hacemos utilizando estos 5 pasos. El de la inspección de las instalaciones, la validación de la información y de las medidas que se pueden tomar de acuerdo a la realidad de la empresa. Realizar la documentación necesaria, hacemos capacitación del personal y luego apoyamos en la fase de la implementación de todas las medidas para asegurarnos de que cerremos el círculo completo en la operación y así pues logremos cumplir el objetivo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, en la inspección, la primera fase. Nosotros tenemos que tener una entrevista con el equipo directivo o con el líder del proyecto para que nos aporte toda la información valiosa del funcionamiento normal de la empresa, cómo la empresa funcionaba antes de que tuviéramos esta pandemia entre nosotros. Nosotros tenemos que llegar, conocer las instalaciones, enterarnos de cómo es su operación y sus procesos, sus medidas normales de bioseguridad que de por sí tomaban, y de esta forma vamos identificando nosotros los puntos débiles en su operación y vamos identificando también procesos que no son necesariamente esenciales para el correcto funcionamiento de la empresa para tratar de ir aminorando todo lo que podemos en donde de esta forma logramos. El siguiente punto, que es el de la validación, siguiente diapositiva, por favor. El de la validación es que luego de nosotros haber recabado toda la información necesaria durante la inspección, pues creamos todas las recomendaciones y cambios y la implementación de nuevas barreras y modificaciones de los procesos que consideramos que van a aminorar al máximo el riesgo de la infección, ¿verdad? Y se las presentamos al personal directivo para que ellos en ese momento tengan el tiempo de analizar y de estudiar todos estos cambios y la implementación de estas nuevas barreras y podamos ponernos de acuerdo para que estas en realidad sean viables para la empresa y sí puedan ser aplicadas. Es decir,
como veíamos en este video tan interesante de cómo está actuando McDonald's en China, hay otros muchos videos que pueden encontrar ustedes en internet de cómo están actuando en países de primer mundo, están implementando medidas que en algunas ocasiones y para las posibilidades de algunas empresas van a ser imposibles de implementar, ¿verdad? Pero existen otras que podemos ir implementando que no sean tan complejas o tan caras o tan difíciles, pero que sean también muy efectivas para la realidad de su empresa. Y es por eso que nuestros protocolos sí son hechos a la medida de cada uno de nuestros clientes. Luego, en el siguiente punto, ya en la elaboración de los protocolos propiamente dicho, nosotros los realizamos específicamente para cubrir los requerimientos propios de esta empresa. Se crea un protocolo de bioseguridad, que es un manual completo con todas las directrices en las que vamos desde el ingreso del personal a la empresa o de personas ajenas a la empresa, proveedores, clientes, etcétera, hasta cómo se descarta el material bioinfeccioso que la empresa produce. Pasamos por la creación de protocolos, por decirles un ejemplo, de protocolos de limpieza que sean mucho más estrictos de los que normalmente había la necesidad de tener. Y en todos estos pasos, nosotros vamos creando las barreras físicas o las barreras por medio de diferentes procesos que nos permitan cumplir el objetivo de evitar tener el foco de infección dentro de la empresa. Para esto nosotros creamos micromanuales, aparte del manual principal, creamos micromanuales que les vamos presentando a cada uno de los jefes de las áreas o al personal de diferentes áreas para que estos sean mucho más didácticos, mucho más cortos, fáciles de entender y fáciles de aplicar, ¿verdad? Y creamos material visual para colocar en las diferentes áreas de uso común de la empresa. En fin, lo que hacemos en realidad es tratar de cubrir todas las áreas posibles en todos los puntos del funcionamiento de la empresa para que entre más barreras creemos, pues por supuesto vamos a tener mejores resultados, ¿verdad? Siguiente, por favor. Luego de haber presentado estos manuales y toda esta ayuda audiovisual que nosotros creamos, también creamos material para capacitación. Lo importante en esta etapa es que nosotros nos hemos dado cuenta, no solo en Guatemala, sino por medio de nuestros contactos que tenemos en otros países, que la parte de la concientización y la sensibilización del personal es de lo más importante que existe y es algo que a veces pasamos por alto. Nosotros dedicamos buenas horas, depende del tamaño de la empresa, pero buenas horas para capacitar a cada una de las áreas de la empresa. Es decir, nosotros separamos al personal en sus diferentes áreas y les damos la capacitación específica para su área. Digamos, al personal de ingreso, al personal de seguridad, al personal de garita, no muy le va a servir saber los requerimientos que tiene que cumplir el personal de producción de la empresa, por ejemplo. Entonces, nosotros separamos a los equipos y a cada uno les dedicamos las horas necesarias para que ellos entiendan la importancia de en realidad implementar todas estas medidas, lo hagan propio y de esta forma lo implementen de la mejor forma. Para esto nosotros diseñamos estrategias de comunicación, depende del giro de negocio de la empresa. Hacemos las sesiones por departamento, como les decía, y hacemos la gestión de cambio con los clientes y con los proveedores también, para que a ellos también les llegue la información y también a la hora de que ellos ingresen a la empresa cumplan con todos los requerimientos que la empresa tiene y así también pues vamos implementando más barreras para alcanzar el éxito, ¿verdad? Siguiente. Y por último, la implementación. Nosotros, pues, al final también damos un acompañamiento con la implementación de todas las medidas para asegurarnos de que hayan sido implementadas de la forma correcta y que se estén realizando de la forma correcta. Y también proveemos un listado de proveedores certificados que no tienen que ver con nuestra empresa, pero que nosotros sabemos que sus productos sí son certificados para que los directivos decidan si estos son de su interés y coticen y puedan contratarlos si así fuera el caso.
Por ejemplo, uno de los proveedores interesantes que nosotros ahora ponemos en contacto con las empresas es la aplicación de App Doctors para que ellos puedan dar un seguimiento a la hora de una sospecha de un paciente o de un caso positivo dentro de la empresa. Ellos puedan tener inmediatamente el acceso a un médico para consultar y a App Doctors, por medio de su plataforma, les pueden dar el asesoramiento del caso por medio de un médico para decirles si amerita tomar las medidas del caso o no, ¿verdad? Eh, y también tenemos, por ejemplo, ahora otro proveedor que es un proveedor de servicios de traslado de ambulancia de los importantes del país, con los que también estamos trabajando para poder cerrar el círculo. En el caso de que tuviéramos un caso que sí es sospechoso y es necesario llevarlo a hacerle el hisopado, la empresa podría inclusive llegar a los alcances de poder tener este servicio para sus clientes, proveedores, trabajadores, y poderles dar hasta la parte de poderlos llevar a diagnosticarlos y descartar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, como verán, pues nuestros procesos son de lo más completo. Nosotros nos hemos asesorado mucho con medidas que se han tomado en otros países. Hemos tenido la suerte de que como vamos un poco más atrás que los países muy desarrollados, pues ellos han tenido el tiempo de poder hacer prueba y error con diferentes procesos. Y así nosotros hemos podido ir agarrando los casos de éxito y los aplicamos en cada uno de estos protocolos que creamos especialmente para cada una de las empresas, ¿verdad? Así que espero que esto sea de su interés y muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Excelente, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, mi nombre es Colin Banning, soy CEO de TGB Consult y voy a estar moderando antes de pasar a nuestro siguiente expositor, si tuvieran alguna pregunta muy puntual, por favor podemos hacerla en el chat. Al final de la presentación vamos a estar teniendo un panel de preguntas y respuestas con Juan Pablo. Probablemente por cuestiones de tiempo no nos dé chance de responder todas las preguntas, pero vamos a tomar las más importantes o las más relevantes que creamos nosotros que agregan más valor a la audiencia, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, por favor, no dejen de usar el chat. Entonces, quiero presentar a nuestro siguiente expositor, nuestro socio y amigo Pablo Grimaldi. Él es CEO de App Doctors, pues es experto en arquitectura de software médico en la nube, automatización de procesos, flujos de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él varios proyectos por varios años. Entonces, voy a trasladar su presentación en un segundo y, Paolo, la audiencia es tuya si quieres presentarte. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Yo me llamo Paolo Grimaldi. Como mencionó Colin, yo soy CEO de una empresa que se dedica al desarrollo de software en la nube. Y uno de nuestros productos principales es App Doctors. Y estamos proveyendo la plataforma tecnológica y colaborando con Chevalier y TGB para proveer esa infraestructura tecnológica que es necesaria para poder dar un seguimiento y una atención médica 24/7 a todas las empresas que quieran implementar las medidas. Entonces, solo voy a esperar ahí a que Colin me ponga la presentación y comenzamos. Pero mucho gusto de saludarlos a todos. Listo, Paolo. Listo. Ok, entonces vamos a la siguiente slide, por favor. Bueno, primero quiero comenzar dándoles una breve sinopsis de qué es App Doctors. App Doctors es un ecosistema digital que nosotros estamos implementando, no solo en Guatemala, sino en otros países, que le permite al paciente tener una mejor experiencia en la consulta, ya que tiene a todos los proveedores médicos interconectados. Nosotros queremos interconectar casas médicas, laboratorios, médicos, farmacias, con una ficha clínica electrónica que le permita al paciente tener una experiencia interconectada y completamente digital, completamente paperless, con su consulta médica. Siguiente, por favor. Nuestro servicio es un servicio que se comercializa como un servicio para médicos, que no tiene una instalación y todas las actualizaciones
son incluidas y inmediatas. Nuestro sistema está en mobile, en dispositivos móviles, en aplicaciones nativas para iOS y Android, y también en un software en la nube que le sirve a los médicos para administrar su clínica, y está basado en una plataforma de nube que es HIPAA compliant. Esa es una certificación de seguridad para manejar información médica. Estamos encriptados de punto a punto. Y vamos a la siguiente, por favor. Tenemos un componente que es la aplicación, como les mencioné, de administración de clínicas en la nube, que tiene la ficha clínica, agenda, teleconsulta, finanzas, facturación electrónica. Pasamos más adelante. No les voy a dar todo el detalle de AppDoctor, solo quiero que más o menos tengan una idea de qué es. Que nosotros tenemos, por ejemplo, notas por especialidad, consentimientos digitales, mediciones configurables. Vamos al siguiente. Tenemos también un complemento móvil que incluye una aplicación para pacientes que tiene teleconsulta, recetas y estudios digitales, navegación por GPS a la clínica, manejo de citas, y también una para médicos. La siguiente, por favor, que les incluye información de su clínica. Ahora, esta es solo una breve sinopsis de qué es lo que incluye AppDoctors. Sin embargo, en nuestra alianza con Chevalier y TGV, nosotros queremos proveer algo específico para la situación. Entonces, hemos creado una nueva aplicación que se llama Teleconsulta SOS, que está diseñada específicamente para atender las emergencias que puedan suceder en las empresas y poder tener un médico que esté ahí 24/7 en la empresa, proveyendo el servicio a través de teleconsulta, y si se llegara a dar cualquier situación, que el médico pueda ir a visitar directamente a la empresa y que también pueda llegar una ambulancia a recoger al paciente si resultara ser positivo. Entonces vamos a la siguiente. Entre nuestros beneficios o lo que nosotros queremos visualizar como el proceso de AppDoctors SOS es que tenemos un listado de médicos que van a estar ahí siempre disponibles 24/7 para que en cualquier momento el gerente de la empresa puede comunicarse con un médico como si tuviera un médico de planta. Proveemos también el servicio de teleconsulta, que es segura, encriptada, inmediata, por video, que no se tiene que pagar en el instante, sino que ya que tenemos un contrato, se paga a fin de mes. Pueden hacer ahí las consultas necesarias sin tener que estar metiendo datos de tarjeta de crédito ni nada que pueda complicar o retrasar la consulta. Y tenemos distintos niveles de emergencia para ir escalando la emergencia. Si solo necesita una teleconsulta o solo quiere ver si los síntomas ameritan una visita, pues se puede hacer. Luego podemos pasar una visita o un traslado en ambulancia con todos los protocolos de seguridad y todo el equipo necesario para ir a sanitizar. Vamos a la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, nuestros beneficios, primero es que somos mucho más costo eficiente que tener ahí 24/7 un médico. Si tuviéramos un médico las 24 horas, tendríamos que pagar las 3 jornadas, que son, si le pagáramos solo 12,000 al médico, que es una nada, serían 36,000 al mes. Con ese dinero pueden recibir más de 50 visitas de médico. Entonces, en realidad es mucho más eficiente que contratar a un médico para tenerlo ahí de planta. También es una solución integral que se integra a todo el protocolo de bioseguridad que ya escucharon. Es sencillo, es escalable y tiene la ventaja de que como está integrado a AppDoctors, que es una plataforma de ficha clínica en la nube, nosotros podemos dar un seguimiento a los pacientes independientemente del médico que lo atienda. Si usted lo atiende ahorita a un médico en la mañana y en la noche ya no está disponible el mismo médico, ese médico va a tener acceso a la ficha clínica y a todos los parámetros que se midieron en su momento para poder dar un seguimiento adecuado a todos los casos que se presenten. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces eso es básicamente lo que estamos proveyendo y esperamos que sea de mucha utilidad para sus empresas y poderles ofrecer un muy buen servicio. Gracias, Colin. Muchísimas gracias, Paolo. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Entonces,
Si alguien tuviera alguna pregunta, podemos abrir sus micrófonos o bien en el chat. Preferiblemente por chat si gustan alguien tener alguna consulta. Listo. Ariel Andrade pregunta, muchas gracias por la felicitación, Ariel. Felicitaciones por las presentaciones. ¿Cómo se ajustan los servicios de salud al marco jurídico que regula la profesión médica? Saludos. Creo que Juan Pablo o Paolo, cualquiera de los dos podría ayudarnos con eso. Colin, disculpa, fíjate que no logré entender bien la pregunta, ¿me la podrías repetir? Sí, ¿cómo se ajustan los servicios de teleconsulta o telesalud al marco jurídico? Ok, tal vez David creo que es la persona que conoce más de la parte jurídica de esta área, pero pues démosle espacio a David, creo que él va a poder explicarlo mucho mejor. Realmente no está permitido 100% el tema del teletrabajo y de la telemedicina. Es algo que ya existe desde hace mucho rato. Definitivamente nunca va a hacer lo mismo que una consulta física o en vivo, pero para determinadas cuestiones, como lo puede ser detectar si los síntomas que se tienen son relativos al COVID, por ejemplo, o si es algo de primera urgencia, o como muy bien explicaba Paolo, algo de primera atención urgente, son alternativas fantásticas. Pero definitivamente sí hace falta que para determinadas consultas sí sea necesaria la consulta física, ¿no? Sin embargo, por la situación que estamos viviendo, donde no se está recomendando que la gente vaya al hospital o al médico, salvo situaciones muy específicas, pues definitivamente sirve como una herramienta valiosa y que sí está permitida en ley. Juan Pablo nos pregunta acá una persona de cumplimiento que si es suficiente un síntoma para estar alerta o si deben ser 2 de 3 o los 3 síntomas o más síntomas referente al COVID. Claro, miren, lo que pasa es que hay síntomas como por ejemplo el tener tos seca que no necesariamente significa que vamos a tener COVID, ¿verdad? Por ejemplo, también amanecer un día solamente con fiebre no es que esto ya nos garantice que nosotros estamos contagiados. Sin embargo, estos sí son alertas a las cuales hay que ponerles atención porque a la hora de que, por ejemplo, si solo estuvieran presentando fiebres, pero estas fiebres no ceden, pues sí es mejor siempre consultar, ¿verdad? Consultar con su médico de cabecera o utilizando alguna de estas aplicaciones para que el médico pueda ahondar un poquito más, ¿verdad? Tal vez buscar síntomas que el paciente aún no ha identificado y en caso de que esto pues fuera necesario, pues ya se toman las medidas del caso. Nosotros dentro del protocolo que presentamos a las empresas damos un inciso súper detallado de cómo abordar en el caso de que hubiera un paciente que tenga sospecha. Debido a la emergencia nacional y de hecho mundial que se está viviendo, yo sí recomiendo que ante la sospecha, por leve que sea, se consulte, ¿verdad? Sabemos que ya los casos comunitarios ya están en todo el país y por tanto no podemos darnos el lujo de arriesgarnos a estar contagiados y continuar con un día normal y poner en riesgo a las demás personas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo que a la hora de tener cualquiera de los síntomas que sean sugestivos de tener el coronavirus, se consulte y ya el médico pues les indicará si considera necesario o no continuar ahí con el proceso, ¿verdad? Sí, ampliando un poco también la pregunta, yo creo que más que esto sea una teleconsulta para hacer un diagnóstico per se, es un mecanismo de primera respuesta, señores. Entonces, para los médicos en la reunión, desde el punto de vista de empresa, si tenemos el riesgo de un colaborador con síntomas que ponga en riesgo la operación y la continuidad del negocio, necesitamos tener cierta certeza que no teniendo un médico de planta y no teniendo un mecanismo de respuesta rápida con un médico en persona, se pueda hacer de una manera distinta que no sea a través de una videollamada
para hacer una precalificación o un prediagnóstico, para entender si presenta los síntomas mínimos para después, como bien lo explicaba Paolo, despachar un médico que llegue en persona a hacer la evaluación. Realmente, como mecanismo de primera respuesta, es una forma eficiente e inmediata de poder reaccionar y activar el protocolo para evitar el riesgo de un cierre de operaciones en la empresa más allá del código deontológico. El código deontológico se cumple al momento de despachar al médico en persona y tener la evaluación en persona, o bien, obviamente, hacer el traslado de ese paciente o de, llamémosle, personal colaborador, porque no estamos hablando de un paciente en clínica como tal, es una empresa, a un centro especializado donde se le haga la prueba y se determine, bueno, es positivo o no es positivo y cuáles son las siguientes medidas de reacción que se deberían de tomar. ¿Okay? Voy a leer la siguiente pregunta de Rocío Lara. Gracias de nuevo por las felicitaciones, Rocío. ¿A qué temas debe dar prioridad una empresa para operar nuevamente si la situación económica de la empresa está muy mal? ¿Cómo priorizar? Bueno, la respuesta para esto es un poquito sui generis porque al no conocer en realidad de qué estamos hablando, no puedo dar una respuesta tan detallada. Sin embargo, definitivamente ahorita hay que tomar como prioridad la salud de nuestros colaboradores, ¿verdad? Esa es la primera prioridad y por eso la implementación de barreras que ayuden a evitar que vaya a existir un contagio dentro de la empresa. Disculpen. Por supuesto, esto tiene que ser en el marco de lo que la empresa tenga las capacidades de realizar, ¿verdad? Entendemos que ahorita con la crisis económica que se está viviendo, no se logra, no se va a lograr necesariamente implementar las medidas óptimas como esas que vimos en los videos, pero sí existen medidas que no son tan caras o medidas que son costo efectivas y que sí se podrán aplicar con relativa facilidad, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, yo creo que acá, para ampliar un poquito, Juan Pablo, también tu pregunta, es importante determinar lo que llamaríamos funciones esenciales o funciones de soporte dentro de la organización. Y como bien lo decías, no es una fórmula que aplique a todos, es importante poder hacer una evaluación y determinar realmente dentro del giro de negocio y del contexto de la empresa cuáles son esas funciones de soporte que de pronto puedan migrar a una opción de teletrabajo para minimizar el riesgo y cuáles son funciones esenciales que deberíamos de considerar para la continuidad del negocio, ¿no? Y de ahí parte mucho que podamos priorizar, ¿sí? Ante esa situación económica, las áreas de funcionamiento. Y aquí vamos a entrar, obviamente, a una discusión que hemos tenido en algunos otros eventos en cuanto a la cantidad de colaboradores según el espacio físico que el protocolo está dictando, y al resto, bueno, vamos a hacer una suspensión, vamos a trabajar desde casa, se va a hacer algún mutuo acuerdo entre el patrón y el colaborador. Va obviamente interconectado en la aplicación del protocolo y les pongo un ejemplo. A nosotros en nuestra oficina está en una plaza comercial. Tenemos una restricción de personas por metraje cuadrado que incluye clientes y colaboradores. Entonces entendemos que necesitamos mantener el flujo de personas dentro de nuestras instalaciones para salvaguardar obviamente la salud no solamente de nuestros colaboradores, sino de nuestros clientes en términos de cómo planificamos entonces la actividad que pueda darse en la empresa, y eso va muy vinculado a las áreas que puedes activar o no activar. Evidentemente el tema de la situación económica que está pues bastante delicada, se viene a entrelazar a todo esto porque definitivamente dentro del proceso de planificación, no solamente de elaborar el protocolo, sino de ponerlo en marcha, pues debemos empezar a considerar factores como el flujo, como las restricciones de los lugares donde estamos nosotros teniendo operaciones dentro del contexto del giro de negocio. Entonces, espero, Rocío, haber también ampliado lo que te decía Juan Pablo en cuanto a tu pregunta. La siguiente pregunta de Fernanda Martínez: ¿qué protocolos específicos se deben de tener dentro de la empresa durante esta situación? ¿Qué hacer para detectar si una persona dentro de la oficina está contagiado? Si en caso es positivo, ¿cuál es el correcto actuar por parte de la empresa?
Ok, bueno, los protocolos que hay que implementar, en un principio se proveen unos cuestionarios que se deben de pasar a cada uno de nuestros empleados para que ellos a conciencia nos respondan ciertas preguntas donde nos evalúan el riesgo, ¿verdad? El riesgo de que esta persona tiene de estar contagiada. Esto pensando en una empresa que hasta el momento ha estado cerrada, que no ha estado funcionando y que se quiere volver a abrir, ¿verdad? Entonces, como nosotros no sabemos cómo las personas han actuado o qué tanto aislamiento han tenido estando en sus casas, se pasa este cuestionario y se analiza el riesgo de cada uno de los colaboradores. Ya teniendo esto, los colaboradores que tengan riesgo, por ejemplo, mayores de 60 años o que tengan enfermedades de base, que sean predisponentes para que puedan presentar una enfermedad de forma complicada, pues a ellos no se les puede dar ingreso de nuevo a la empresa, ¿verdad? Hay que esperar, ellos deberán de tratar de mantener el teletrabajo y su aislamiento en casa. Y para los que no cumplan con estos parámetros y que no tengan riesgo, que el riesgo se va midiendo entre riesgo alto, medio y bajo, ¿verdad? Entonces ya a ellos ya se les puede dar entrada a la empresa y luego ahí es donde iniciamos nosotros a crear todas las barreras en la empresa que permitan que estas personas desde que entran hasta que salen mantengan toda la inocuidad y así evitar, por supuesto, pues que haya un foco infeccioso, ¿verdad? Perfecto. Voy a pasar a otra pregunta de alguien más. Yo soy Fernanda, tuvo otra pregunta, podemos abordarla si nos da tiempo después, pero quiero darle la oportunidad a todos de poder preguntar. Ana Colpin pregunta, ¿qué recomendaciones daría para tener un buen protocolo en centros comerciales o locales similares? Bueno, las recomendaciones para lugares como un centro comercial, que es un área muy grande, con muchos accesos y muchos puntos, digamos, por decirlo de una forma, débiles, porque pues esta es una realidad que antes no se tomaba en cuenta cuando se construyen los centros comerciales, ¿verdad? De verdad es que son muchas. Hay que estudiar bien los planos del edificio como tal, hay que ir viendo cuáles son los puntos débiles, hay que ir cubriendo cada una de estas brechas, analizando en realidad eh, qué barreras se pueden colocar ahí que sean lo más efectivas posibles para evitar que ingrese el virus. Por ejemplo, hemos estado viendo que ya muchas empresas de una forma correcta están implementando la medida del saneamiento de los neumáticos de los vehículos cuando ingresan, por ejemplo, esa es una, pero luego hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que los clientes de los centros comerciales tienen que tener interacción, muchos objetos, como son botones de elevadores, entonces hay que crear protocolos de limpieza mucho más minuciosos. Hay que colocar, por decir otro ejemplo, pediluvios en áreas estratégicas donde las personas tengan que pasar con personal que esté controlando que las personas lo utilicen de la forma correcta. Si las posibilidades de la empresa lo permiten, existen otras medidas un poquito más tecnológicas que se están ya aplicando en otros lugares del mundo y que también son súper efectivas, ¿verdad? Es de ir analizando el centro comercial como tal para implementarlo. Ahora los locales, como estas sí ya son unidades mucho más pequeñas, espacios reducidos, con mucho menos personal, es un poco más sencillo de analizarlos. Y también, pues, igual, ¿verdad? Implementar las medidas de colocación de barreras físicas, de cambios de los procesos normales de higiene que se tenían, para que, pues, en conjunto entre los locales y el centro comercial logren crear un espacio que sea lo más inocuo posible. Luego, Leonel López nos dice, buen día, gracias por la información, gracias a usted por acompañarnos, Leonel. Respecto al tema de la inspección, ¿existe algún checklist para tomar de referencia o qué puntos deberían de ser los críticos para iniciar con un protocolo, con nuestro protocolo?
Bueno, esto depende un poquito del giro de negocio de la empresa, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos un checklist general, sino que lo creamos para cada empresa. Nosotros desde que ingresamos vamos estudiando la, la, la estructura física de la empresa, vamos viendo los puntos en donde la gente normalmente circula, vamos estudiando las medidas normales de saneamiento que las empresas aplican. Luego se estudia un poquito la forma en que cada persona normalmente interactúa con su entorno en la empresa. Y dependiendo de lo que nosotros vamos viendo en cada uno de estos puntos del funcionamiento, ahí vamos encontrando las brechas y la necesidad de ir ya sea modificando los procesos, omitiendo ciertos procesos. Por decir algo, muchas empresas ya utilizan los puntos de control biométricos con uso de huellas digitales, que actualmente se está recomendando que se desconecten, ¿verdad? Que esos ya no se utilicen de esa forma, hay que implementar otra medida durante la duración de esta pandemia, ¿verdad? En fin, nuevamente hay que conocer un poquito más de cerca la empresa para poder dar recomendaciones específicas que les sirvan, pero estas son algunas de las ideas que se me ocurren así un poco generales. ¿Sí? Tenemos tiempo para la última pregunta antes de pasar con David para el cierre. Creo vamos a tomar la pregunta de Fernanda, si no hubiera otra pregunta. ¿Qué medidas de salud y seguridad deben ser implementadas en una oficina con estructura de Open Office? Excelente pregunta. Disculpa, Colin, fíjate que se me cortó un poquito. No hay problema. ¿Qué medidas de salud y seguridad deben ser implementadas en una oficina con estructura de Open Office? Con espacios abiertos, prácticamente. No hay estaciones ni oficinas, son... Claro, comprendo. Bueno, definitivamente una de las primeras que se me ocurre para este tipo de empresas es el distanciamiento social. Es decir, hay que evitar por todos los medios que las personas estén a menos de 1,5 metros de distancia unos de otros. Habría que estudiar un poquito cómo están colocadas las unidades de trabajo para poder estudiar si es necesario redistribuir estas unidades. Pues la utilización de mascarillas, porque definitivamente la mascarilla para una persona que pueda estar ya contagiada y que todavía no está presentando los síntomas y por tanto no sospecha que está contagiada, pues la mascarilla ayuda a que ellos no estén esparciendo las microgotas por toda la oficina, ¿verdad? Existen mamparas que se están creando ahora de policarbonato que se podrían utilizar, pero nuevamente depende un poquito de los alcances de la empresa y de la forma en la que están colocadas las unidades de trabajo para ver si son necesarias colocarlas o no, ¿verdad? Y tomar en cuenta pues las medidas generales de lavado de manos, de entre colaboradores, tener bien claro cuáles son los síntomas para que entre ellos estén siempre chequeando que sus compañeros de trabajo no presenten algo que haga sospechar, ¿verdad? Medidas de higiene mucho más rigurosas, que el personal de limpieza de la empresa realice el proceso más minucioso y de forma más continua, ¿verdad? Ya que pues esto también ayuda muchísimo a que si algo quedó infectado, lo estamos limpiando continuamente, pues evitamos que alguien más se contagie, ¿verdad? Estas son algunas de las que se me ocurren ahorita solo así sin conocer el lugar. Excelente. Bueno, solamente para terminar, primero agradecerles a todos por su presencia. Si necesitan más información y cotizaciones, pues estamos a la orden. Vamos a hacerles llegar esta presentación a sus correos electrónicos que todos registraron en un inicio. Entonces, les doy la palabra a mi socio David Rivera para cerrar el evento. Les agradecemos a todos ustedes que se han tomado el tiempo de acompañarnos. Gracias a Juan Pablo, gracias Colin, gracias a Paolo por sus valiosísimos aportes. Créanme que estamos generando bastante valor
para las diferentes empresas que nos han contratado. Afortunadamente, nos ponemos a su total disposición si desean llamarnos para una propuesta, para poder charlar un poco más a detalle. Algo muy interesante a mencionar es que contamos con hasta 10 visa cuotas sin recargo adicional y que nuestros precios son realmente muy competitivos, sobre todo si se toma en cuenta, uno, la posibilidad de una multa en caso de no estar contando con todos los protocolos, y dos, Dios no lo quiera, mucho más grave, el caso de un contagio adentro de las instalaciones.